Hola, ¿qué tal? Soy Dani Mantilla y estamos aquí en este espacio de Quinótico patrocinado por Repsol en el Festival de San Sebastián, donde os invitamos a vivir el cine en primera persona con protagonistas como los que tengo ahora hoy conmigo. Asier Altuna, director de Carmele, bienvenido. Encantado. Jonel Aspiur, protagonista, Carmele. Hola. Y Eneko Sagardoy, Chomín, en la película. Bienvenidos. Quería preguntaros cómo fue ese pase tan emocionante ayer en el Victoria Eugenia, donde vino hasta el Lendakari, que es la única película que ha venido a ver en el Cinemaldia, y qué significa compartir esta historia con San Sebastián. Bueno, ayer fue un día muy especial. Llevamos mucho tiempo preparando este momento y yo la verdad es que estuve muy a gusto. Había muchos amigos, mucha gente que quería que estuvieran en el festi, ¿no? en la proyección de la película. Y creo que esta peli es muy lógico que se estrene aquí. Es una película muy de aquí, hecha desde aquí y cuenta pues una parte de nuestra historia. Entonces yo creo que es el mejor festival para estrenar esta peli, ¿no? Johnny, ¿cómo fue descubrir la figura de Carmele? Porque no sé si tú la conocías de antes o no. ¿Cómo fue bucearla para interpretarla y la responsabilidad de hacer justicia a una pionera de alguna forma también? Pues mira, yo no conocía el personaje antes de que me llegara el proyecto y a raíz de esto empecé a hablar con la gente alrededor y me di cuenta de que realmente era una historia bastante conocida alrededor mío por el hecho de que existía la novela de Crimen Uribe, ¿no? De hecho, la novela la tenía mi madre en casa. Y nada, fue apasionante, me encantó y enseguida me recordó mucho pues, a algunas mujeres de mi familia, alguna tía abuela, abuelas, bisabuelas, que también bueno, pues han estado ahí en la zona, bueno, en la frontera con Vizcaya y tal. Entonces, como que me resonó todo muchísimo, me queda muy cerca realmente de historias familiares parecidas y cosas de exilio y cuestiones políticas. Entonces, para mí fue un encuentro muy bonito. Eneko, ¿qué paralelismos ves tú respecto al presente con esta historia que nos habla pues, de la guerra civil de esos años posteriores y ese exilio emocional, político que vivió también Euskadi por culpa de la guerra? Ayer en la proyección había una imagen que volví a ver evidentemente, que era la de Carmele cuando toma su última decisión abrazando a dos de sus hijos, y enseguida salté a las imágenes que nos llegan estos últimos años cada día de zonas de gran conflicto y mucha carga bélica, ¿no? Hay un claro paralelismo y un claro eco. Estos son los años 30, 40, es la Guerra Civil Española, pero es una historia de exilio, de movimientos de personas humanas forzadas a dejar su tierra y todas sus raíces, y creo que hay un claro eco, por supuesto, en esa historia de desgarro y de opresión de un régimen, en este caso franquista, que obliga a romper sueños y a romper lazos, en muchos casos para siempre. Asier, esta es la primera vez que adaptas una novela, La hora de despertarnos juntos, que me parece un título maravilloso, aunque es muy literario, así que entiendo el cambio para la película. ¿Qué encontraste ahí y cómo lo hiciste tuyo? Bueno, lo primero me encontré con una historia de aventuras que me dejó perplejo, ¿no? Mucho viaje, dos exilios, música, espionaje, la vuelta a casa y lucha contra la dictadura, ¿no? Desde la resistencia. O sea, había muchos elementos cinematográficos ahí, ¿no? Y me sentí como, ostras, aquí hay una peli, se puede hacer una peli. Ahora, lo complicado es coger esa historia y hacerla tuya, ¿no? Y ahí lo que hice fue una labor de quitar cosas, ¿no? De quitar cosas y creer qué sentirían esos personajes, esas muchas decisiones que tuvieron que tomar desde muy joven, ¿no? Y fue una labor de contención para no estar rodando todo eso que era muy atractivo cinematográficamente, y más poner el foco en los personajes y ya poco a poco quitar peripecias y aventuras y más intentar entender cómo se sentían. Y ahí empecé un poco ya a ver la peli, ¿no? Y bueno, pues eso, un poco el proceso. Eneko ya había hecho Andía, pero que es tu primera película de época. ¿Cómo fue sumergirse en ese Euskadi de hace 70, 80 años?
Pues fue un viaje y sobre todo que estuvimos muy bien acompañados de todos los departamentos que hicieron un trabajo espectacular y eso a la vez nos facilitaba a nosotras muchísimo el trabajo, ¿no? De remarcar a vestuario, arte, maquillaje, tema luces. Y ayer lo decía, me acordaba justo, por ejemplo, el simple hecho de utilizar esos taconcitos de la época, ¿no? Ya simplemente me daba una forma de andar que descubrí en el rodaje mismamente, ¿no? Hay cosas que de repente descubres en el rodaje con el material que hay ahí de los otros equipos, ¿no? Con todo el arte que nos rodeaba, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí fue un regalo total y ya te digo que todo ese trabajo te facilita a ti tu propio trabajo muchísimo. Quería preguntaros si os sentís como cabezas visibles también de una nueva generación de actores vascos, ahora que se están contando más historias que nunca. Yo recuerdo cuando vi en este festival hace 20 años a Aupa Echeveste, que yo era jurado joven el año que ganó la Muchas película. gracias por el premio. Pero ahora, que fue un pase divertidísimo, ahora el cine vasco está en un lugar muy distinto, pero también hay una como nueva generación de estrellas propias. ¿Sentís esa responsabilidad también de dar voz en euskera, además, a estos relatos? Yo creo que más que responsabilidad, creo que nos sentimos muy afortunados, ¿no? Hace 10, 11 años, con ese Aupa Echeveste y algunas que vinieron a cuentagotas antes, era impensable poder encadenar proyectos en euskera o películas vascas, ¿no? Impensable. Entonces sí que hay algo de generación nuestra de que podemos gozar de varias películas al año que son de aquí, de varios personajes a los que podemos optar trabajando aquí, y creo que esto hace años, en la época de José Ramón Sorois, de Elena Irureta, de toda esta gente que son referentes, pero estos ni olieron el cine en euskera, ¿no? Salvo a algunas ocasiones muy, muy, muy concretas. Pero creo que sería impensable para esos José Ramón y Elena jóvenes pensar que hoy en día estaríamos con 3 proyectos en euskera en sección oficial en Donosti, ¿no? Entonces yo creo que afortunadísimos y más que responsables, contentos de todos los que vienen también. No, y es muy bonito que a pesar de que no tuvieron esas oportunidades entonces, las están teniendo ahora. José Ramón Soroiz estaba aquí, hay un póster de Nair Ureta con su propio proyecto, Ana Guevarain ganó un Goya hace 2 años. Y realmente creo que es un momento fantástico para el cine vasco. Quería preguntarte a Asier y a vosotros también, porque os toca representarlo en la pantalla, por la parte musical de la película. Y me interesa mucho porque ahí toda la primera parte solo está la música diegética y de repente en el último acto es cuando ya la música instrumental empieza a aparecer, y porque estamos como en otro momento. ¿Cómo fue jugar con esa parte? Bueno, desde que empecé a hablar con Aitor Echeverría, el compositor de la peli, tuvimos claro que como había toda la primera parte, había mucha música y muy diferente, que acompañaba de manera espectacular, ¿no? Todos esos momentos dramáticos que están viviendo los personajes, de repente la vuelta a casa tenía que ser un poco pues silenciosa, ¿no? No incidir mucho en la música, tampoco tuvimos una intención de dramatizar a través de la música secuencias donde para esos colchones, ¿no?, que están tan de moda, y queríamos hacer un poco, dar un poco de espacio al sonido también. Y fue una labor un poco que tiene que ver con toda la peli también, ¿no? Porque también es una peli muy elíptica, tampoco estamos contando todo, hay mucha cosa que está en off también. Y fue un poco una decisión unánime, ¿no? Pero bueno, el reto yo creo que de la música también fue llegar al rodaje ya con la música diegética grabada, ¿no? Eso creo que llegamos al rodaje yo en todos los aspectos. También ensayamos mucho con los actores, todas las localizaciones estaban muy controladas también, y sobre todo la música ya estaba rodada. Entonces ya 2 meses antes de rodaje ya estabas palpando de qué iba la peli, ¿no? Y escuchabas el coro, luego escuchabas una pieza de salsa y de repente, ostras, esto ya pues te daba vidilla, ¿no? Luego fue bonito ir al rodaje y escuchar toda la música esa interpretada ya por el coro o en este caso pues Chomin tocando la trompeta ahí en Bilbao, yo qué sé. Además, esa secuencia de Bilbao que ya te vimos tocando la trompeta fue el segundo día de rodaje y fue como ¡guau! ¡Qué power!, ¿no?
Entonces, bueno, pues la música yo creo que ayuda mucho a emocionar, a contrastar también. Es una peli de contrastes, ¿no? De repente estás en una secuencia de guerra con bombas y tiros y de repente ¡buah!, sale una pieza coral, ¿no? Eso ¡buah!, es como contrasta mucho y me gusta, ¿no? ¿Cómo fue jugar con esa parte musical? Porque una cosa guay de ser actor es que puedes probar cosas que igual no te habías planteado nunca en tu vida. Es guay y da pánico. O sea, yo cuando Asier me dice que tengo que tocar la trompeta como un trompetista virtuoso que fue Txomin Letamendi, al principio sale el actor ilusionado que dice qué bien, un nuevo trabajo, una nueva conquista. Luego, cuando estás con Rubén Salvador, un gran trompetista, ensayando, digitando varios minutos de música, de memoria, respiraciones, gestos faciales, me horrorizo, me escandalizo y digo, esto no lo voy a poder hacer yo ni loco, porque además tengo que hacer todo el resto del trabajo, que es dar carne a una historia de amor durante 10 años en guerra, en el exilio, y además tocarlo trompeta. Pero hay algo también de no poder aguantarnos. Nos ha puesto muchas tareas y hay algo también que desde ahí empiezas a construir de alguna manera el personaje, los gestos de la mano, el cómo chupa, el cómo... No sé. Hay cosas que vas construyendo por obligación y luego es verdad que viendo el resultado, menos mal que se ve claramente que soy yo el que toco la trompeta y no hay ningún inserto de dedos para que nadie diga yo creo que había ahí. No, todo yo y todo tú, en tu caso también, con lo tuyo. Yo he de decir que sufrí bastante menos que Eneko, el reto de Eneko sí, era o te quejabas enorme. Menos. Pero bueno, claro, él tuvo que aprender este instrumento desde cero. Yo ya tenía nociones de piano, de niña toqué el piano durante bastantes años, entonces para mí fue súper placentero porque recuperé como ese extraescolar, llamé a mi profesora de toda la vida, la Reitz Burgaleta, que es maravillosa, y de repente verme con ella todas las semanas volviendo a tener clases, repasando, haciendo estas canciones, para mí fue un regalo total. También con las canciones, con el grupo CUP, estuvieron súper colaborativos, me ayudaron muchísimo y de repente cantar en otro registro, para mí fue un placer, o sea, fue conectar un poco con ese deseo de tocar otras artes también. Eneko hablaba de la palabra conquista, que me gusta en este caso para introducir la siguiente pregunta. ¿Creéis que después de que tengamos cine galego, con Ocorno, por ejemplo, que fue un éxito de taquilla, además de la Concha de Oro, en catalán, en euskera, es el siguiente paso a conseguir que las películas solo se estrenen en versión original, que nos acostumbremos a escuchar los sonidos, nuestros sonidos, de todos, aunque no los hablemos necesariamente? No sé, es como una batalla perdida, ¿no? A mí me parece que una película doblada pierde tanto, sobre todo la voz de los actores, ¿no? Que es una parte fundamental, que me da mucha pena, ¿no? Yo intento olvidarme del doblaje, no saber nada. Alguna vez que oigo el tráiler que hay por ahí, que está en castellano, es como, uff, y me río, ¿no? Pero bueno, es un poco, pues duele, ¿no? Porque al final hay un trabajo actoral, que se ha trabajado los tonos, como, ¿no? Hemos hecho un trabajo súper exhaustivo de cómo me gusta esa frase y de repente bueno, cambia todo, ¿no? No lo sé, es una cuestión cultural, ¿no? Y yo creo que deberíamos de apostar por ello, pero no sé, es una decisión política casi, ¿no? Bueno, yo creo que hay que mantener la esperanza porque hace 10-15 años iba a parecer que no se iban a hacer estas películas, por ejemplo, o que no se iban a hacer como se han hecho, así que hay que luchar, pero me ha hecho gracia porque el año pasado desde el Deseo nos decían, por favor, no le preguntéis a Pedro Almodóvar por el doblaje porque es que lo pasa fatal y no puede ver ni un segundo. Os tengo que dejar marchar porque tenéis que seguir con las entrevistas, pero nos gusta despedirnos con una cuestión que nos lanzan desde Filmin y es, ¿qué película os recomendaríais a vosotros mismos ver a los 18 años? ¿Y por qué? Bueno, yo creo que me gustaría que viera esa peli porque nunca pensaría ir a una peli de ese tipo, porque cuando tienes 18 años pues eres de otra manera, ¿no? Entonces, pues le diría que fuera a ver Amour de Haneke, porque, bueno, pues porque es una historia pues del final de la vida y de repente pues con 18 no vives eso, pero creo que es importante, ¿no? Y es una peli que me encanta, ¿no? Te va la marcha, Asier, ¿eh? ¿Yone? Pues yo creo que Mala Sangre de Leos Carax fue una peli que... ¿Ibas a decir esa? No, iba a decir Holly Motors. Ah, mira. Sí.
Pues Qué es buena que- pareja hacemos. Y el otro día vi a Denis Lavant por aquí, casi ¿Qué? me muero. Bueno, lo vi de paso te lo juro, yo no hago estas cosas, pero volví, le miré un rato y como que me alimenté de mirarle y me fui. O sea, como fue loquísimo. El año pasado estuvo Leos Carax, justo. Fua. Pues os diré Me que el otro muero. día entrevisté a Denis Lavant en el otro set de Quinótico y fue toda una experiencia, la ¿Sí, verdad. verdad? Sí, sí. Y entiendo que te quedarás mirando unos minutos porque tiene esa presencia única, esa energía increíble. De maravilla. Pues Sí. muchas gracias y que sepáis que Carmele se estrena el 10 de octubre en los cines y que si podéis verla en euskera, lo hagáis. Seguimos aquí con más entrevistas en Quinótico en este set patrocinado por Repsol en la Plaza Oquendo. Hasta pronto.